con el anuncio de dos proyectos para recortar el mandato congresal y también de la presidencia. Gritos de Perú, Perú, aquí en el Parlamento, pero rechazo también de buena parte del legislativo. Los ministros y congresistas obviamente afines al oficialismo siguen haciendo estas vivas, continúan los incidentes, protestas, sobre todo de los parlamentarios de Fuerza Popular. Con dar su mensaje. El presidente del Congreso está agradeciendo la presencia de Martín Vizcarra y lo invita a retirarse del hemiciclo. Mauricio Mulder le gritó en la parte final al presidente de la República que se iría a la cárcel. Está haciendo señas con el dedo abajo, mientras que parlamentarios afines al Ejecutivo están gritando "sí se puede". Está saludando entonces el presidente de la República su gabinete y se está retirando aquí del hemiciclo. Caras de sorpresa también de muchos parlamentarios, sobre todo de Fuerza Popular. Se retira entonces Martín Vizcarra acompañado de su gabinete ministerial y se espera, por supuesto, las reacciones de inmediato ante este anuncio sorpresivo del presidente de la República de someter a referéndum el recorte del mandato tanto del Congreso de la República como también de su propio gobierno. El Perú primero es lo que ha dicho en reiteradas oportunidades el presidente de la República. Aquí muchísimas caras de incertidumbre, sobre todo del lado de los apristas y de los fujimoristas, muchos gritos durante también el mensaje del presidente Martín Vizcarra. Sí, Pamela, continuamos. Bien, Lucho, sí, vamos a retomar. Aquí hemos escuchado la narración intensa que has hecho de los últimos segundos del presidente Martín Vizcarra en el Congreso de la República. Deshojábamos margaritas minutos antes con nuestros invitados sobre qué anuncio haría. Si el cierre del Congreso, que a todas luces era inconstitucional, porque no hay esa figura de que doy por no dada la confianza que me otorgaron para el debate de estos 6 proyectos del Ejecutivo, pero la otra alternativa que ya se discutía días pasados era lo que ha anunciado el presidente esta tarde, Milagros. Un proyecto que será sometido, un proyecto de ley del Ejecutivo que será sometido a referéndum para adelantar elecciones presidencial y congresales. Y la batahola se armó en el hemiciclo. Claro, la frase contundente del presidente Martín Vizcarra ha sido que el Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, aunque eso implique que todos nos tengamos que ir, incluido él. Recuperemos la confianza de la gente y, por supuesto, acaba de proponer adelanto de elecciones para julio del 2020 para que se comience de otra manera el bicentenario. Vemos a los fujimoristas absolutamente reunidos. Mauricio Mulder le gritaba al presidente a gritos que iba a terminar en prisión. El presidente Vizcarra fue muy enfático. Casi 2 horas ha durado este mensaje en el que ha enumerado muchas cosas que se han hecho y que se piensan hacer en el terreno económico. En este momento vemos los intensos movimientos de bancadas. Si podemos abrir también los planos, le vamos a pedir a nuestro compañero que abra los planos para ver también a los otros congresistas, la izquierda, por supuesto, Acción Popular, el Frente Amplio, Nuevo Perú, son los que más han aplaudido al presidente y el gabinete en pleno. Algunos esperaban esto, otros decían que no iba a pasar nada, pero algo tenía que pasar. Pamela, lo sobre comentábamos todo porque no había existido una desnaturalización de la inmunidad, ¿no? Pero lo que él había proyectado. hay que leerlo con lo que ha ocurrido ayer. Se eligió una nueva mesa directiva. Fuerza Popular, a través de esa mesa directiva, recuperaba el control del Congreso y también de la agenda. Y eso que nos hacía visorar 2 años más de confrontación, de crispación política, de estancamiento económico. ¿Podía el Perú, la economía y los peruanos, sostenerse así 2 años más hasta el 2021? Esa era la pregunta. ¿Cuál era la salida? Claro, mira, estamos viendo imágenes. Bueno, la izquierda celebrando, que era lo que pedía siempre, ¿no? Sí, claro. Podemos adelanto de elecciones. Luis, ¿qué es lo que grita el Frente Amplio? Vamos a abrir los micrófonos.
Nueva constitución, Milagros, nueva constitución es lo que están gritando los representantes de la izquierda peruana. Y para comentarles, sí, para comentarles brevemente, compañeras, por favor, ha solicitado el presidente del Congreso reunión de Junta de Portavoces. Junta de Portavoces se va a realizar entonces en estos instantes o en unos minutos más ante el desconcierto general aquí en el Parlamento, porque ustedes pueden ver cómo los principales líderes de cada bancada aquí congresal se están reuniendo, están consultando incluso con el defensor del pueblo. Acá Víctor lo Andrés estamos viendo muy cerca con... Víctor Andrés García Belaúnde, que se había quedado dormido y está más despierto que nunca. ¿Y quién era? Maritza García, ¿quién grita? ¿Quién grita? No, Marisol Espinosa. No, ¿quién es? No, es la congresista. No, es la congresista Melgarejo. ¿Qué está gritando ella? Un corrupto hablando de corrupción, es lo que ha dicho puntualmente la congresista Melgarejo, alzando la voz aquí gritando. Tiene la mochila pesada. Están enfilando baterías, obviamente, contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, un corrupto hablando de corrupción, señalaba puntualmente, literalmente, la congresista Melgarejo. Y durante la parte final del discurso del presidente, muchísimos gritos de la parte fujimorista. Lourdes Alcorta, más bien, era la que trataba, digamos, de decir o tratar de invocar a la calma a sus miembros de bancada, pero obviamente no le hicieron caso. Y ya ustedes vieron la forma como terminó saliendo aquí del hemiciclo el presidente Martín Vizcarra ante este sorpresivo anuncio. Nos gustaría que nos cuentes esos minutos finales, porque claro, hemos escuchado mucho grito destemplado. Luz Salgado gritaba, Mulder gritaba, los de Nuevo Perú y el Frente Amplio también. En el momento en que el presidente anuncia adelanto de elecciones vía referéndum, cuéntanos un poco las reacciones de uno y otro lado. Sí, Milagros, mira, en la parte final, digamos, quien comenzó a alzar la voz, interrumpiendo el mensaje primero, fue Mauricio Mulder. Iba comentando, iba hablando, digamos, conforme el presidente Martín Vizcarra se iba acercando a la parte principal, digamos, donde ya él propone a través de referéndum cortar, digamos, el recorte tanto congresal y presidencial, y hablaba puntualmente, por ejemplo, del tema de los votos que no se consiguieron para la inmunidad parlamentaria. Le decía, simplemente no se consiguieron los votos, es que no lograron los votos, era lo que gritaba Mauricio Mulder, pero luego ya cuando llegó la parte culminante, digamos, del pedido, la solicitud del presidente, ahí sí Mauricio Mulder se para y le grita puntualmente, vas a terminar en la cárcel. Así le grita Mauricio Mulder a Martín Vizcarra, y desde el lado del fujimorismo habían varios parlamentarios que le mostraban la Constitución al presidente de la República, le mostraban el libro con la Constitución y decía, cumple la Constitución, se lo gritaban también Luz Salgado en muchas oportunidades intentaba cortar o entrecortar al presidente de la República, y como te venía mencionando, la única de la bancada naranja que trataba de, digamos, bajar la tensión era Lourdes Alcorta, pero no lo consiguió. Y al momento de la parte final del discurso entendemos quizás que ya se había filtrado esta información, lo manejamos así de momento. Por lo menos habían unos 20 o 25 sitios o escaños de los fujimoristas que ya no estaban ocupados, se habían retirado ya aquí de la sesión. Vamos a intentar salir Luis, de este lugar en Milagros para recoger reacciones, porque aquí prácticamente ya no hay nada. Claro, dale Luis, o sea que antes de que se terminara el mensaje ya se habían retirado varios. A ver, es que fue un mensaje extenso. Además, recordemos, ayer el presidente del Congreso, Pedro Laechea, prácticamente dejó por sentado, y él le reclamaba a Martín Vizcarra, que había una inexistencia de gestión en el Ejecutivo. Y durante hora y media, hora 45, el presidente lo que hizo fue decir, no es cierto, hemos hecho obra, y enumeró cifras, datos que empezaron a aburrir a todos. Habían congresistas que se estaban durmiendo, porque esa enumeración de cifras, datos, y lo más importante para mí, de anuncios de obras por hacer, pero que no explicaba cómo, ¿no? O sea, es bien interesante decir, y suena muy bien para la tribuna, decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Por ejemplo, el aseguramiento universal. Me pregunto con qué dinero va a lograr, con un sistema de salud quebrado, colapsado, con el que tenemos, cubrir a todos los peruanos universalmente. ¿De dónde va a salir el dinero para eso? ¿De dónde va a salir el dinero para este plan de la nueva red vial departamental?
¿no? Con una propuesta súper interesante de 15.000 kilómetros de pavimento, con una inversión. ¿Pero de dónde? ¿Cómo? El cómo es el que a mí se me ha quedado así como descolgando, me quedé marcando ocupado, como se dice en ese sentido. El presidente, a ver, y se lo vamos a conversar con nuestros invitados esta tarde, el presidente se decía, iba a cerrar el Congreso, eso de se alejaron de mi esencia y por lo tanto ahí la confianza no dada, ya lo hemos dicho, no está contemplado en la Constitución, pero sin embargo había la posibilidad del adelanto de elecciones, es lo que ha dicho. Pero este proyecto de ley tiene que pasar por este Congreso, con esta nueva mesa directiva. Estamos entrampados porque ha dicho que sea la ciudadanía lo que elige, la que elija, la que decide, nos vamos todos.